El mensaje de la Pascua es: el Señor es resucitado. Aleluya. Un día de alegría, un día de fiesta, un día de alivio. ¿Qué es lo que ha pasado? El Señor, que murió en la cruz, bajó al infierno, como decimos en el credo apostólico, y de este punto, en las distancias más largas del Padre, en la creación, el Padre despierta a su Hijo por la obra del Espíritu Santo para resucitar. Es decir, Él sale de la muerte, también como ser humano, no solo como el Hijo de Dios. Pero la realidad es distinta, porque ahora sigue viviendo en su cuerpo de la resurrección y no más del cuerpo mortal de la realidad nuestra. Y eso significa mucho. Y cuando leemos los distintos testimonios en los evangelios sobre los encuentros con el resucitado, es obvio que su realidad está cambiado. Y la manera de contar eso muestra que eso no es un invento, porque lo que están contando nunca jamás había contado antes. Y hay cuatro evangelios más San Pablo que están contando sobre los encuentros con el resucitado. Y lo que se ve es que el resucitado puede de pronto estar presente dentro de una pieza cerrada. La puerta está cerrada, pero sin embargo el Señor puede estar entre sus apóstoles o los discípulos. Y Él puede también salir en la misma manera, sin abrir la puerta. Eso significa que Él no está más dentro de nuestro espacio, si Él está en el espacio del cielo. Y también está afuera del tiempo, porque el cielo es sin espacio, sin tiempo, como nuestra realidad. Es una otra manera de realidad que vamos a ver cuando viene el tiempo nuestro. Por ejemplo, leemos en San Lucas como dos discípulos defraudados sobre ver al Señor crucificado, deja Jerusalén para andar a Emaús. Y están muy tristes por lo que habían visto. Y todavía no saben lo de la resurrección. Y el Señor viene y lo acompaña a ellos a Emaús. Pero obviamente Él es capaz de cambiar su aspecto en una manera que no reconocen al Señor. Pero Él empieza a enseñar a ellos desde de Moisés y los profetas y las escrituras santas, qué significa que el Mesías tiene que morir y resucitar. Y Él abre las escrituras a ellos. Y cuando Él luego en la cena rompe el pan, en este momento lo reconocen. Y entonces no hace falta estar más presente para ellos. Pero los dos dicen: a nosotros quemaron los corazones. Es decir, la enseñanza del Señor cambió a ellos, además de reconocer al resucitado. Y ellos vuelven directamente a Jerusalén para contar ellos eso a los otros apóstoles y los discípulos. Y eso significa que la enseñanza del Señor fue compartida con los demás y que la iglesia nuestra mantiene esa formación por parte del Señor en la fe de la iglesia. Es una parte de nuestra fe.
Porque nosotros sabemos más que hemos escrito en los textos santos. La Iglesia tiene más escritos, no solo lo que está ahora en el Nuevo Testamento. Y mucho de esa enseñanza viene del Señor mismo. O por ejemplo, cuando Santo Tomás no está presente en el día de la resurrección, el Señor viene 8 días más tarde para mostrarle las heridas en su cuerpo. No sabemos si Tomás verdaderamente lo tocó, pero es obvio que el Señor tiene un cuerpo, que no es solo un espíritu, es una persona física, una persona real. Y eso él también lo muestra cuando Él está comiendo como resucitado. Él está capaz de comer. Y además se mostró a muchas personas. San Pablo nos escribe que Él se mostró hasta 500 personas una vez. Es decir, la primera comunidad de la Iglesia tenía muchos testigos de la resurrección y que la noticia buena que ellos iban a contar al mundo cuando empezaron a salir de Jerusalén a todas las direcciones del mundo, eso es el mensaje. Jesús vive, Jesús resucitó de los muertos. El cristianismo significa tener la fe en la resurrección, que también es la esperanza nuestra en nuestra existencia. Por eso es una dimensión muy importante de nuestra fe, la resurrección misma. ¿Y por qué eso salió el tercer día? Uno tiene que ver que en la manera de contar en aquel tiempo, el viernes de su muerte fue el primer día. El día, digamos, en el reino de los muertos, el segundo día. Y el día de la resurrección, el domingo, es el tercer día. No dicen que fueron 3 días entre los dos, la muerte y la resurrección, pero es el tercer día después de su muerte, cuando Él resucita. Y por eso los primeros teólogos de la Iglesia vieron al domingo como el día octavo de la creación. En el Antiguo Testamento leemos como Dios creó el mundo durante 7 días. Y ahora, cuando el Señor ganó sobre la muerte y resucitó de los muertos, es como el cumbre de la creación, el punto o el pico más alto. Por eso vemos que es el día octavo de la creación. Y por eso los cristianos, nosotros celebramos al domingo como el día de festejo, el día de descanso, porque el Señor resucitó un domingo. Y teológicamente, también uno puede ver el hecho que el Señor bajó al reino de los muertos y de ahí subió, o volvió a la tierra con la resurrección y luego subió al cielo. Es como ese acto cambió el reino de los muertos a 2 lugares, el cielo y el infierno. Es decir, lo que quedó después de su presencia del Hijo de Dios es el infierno. Y allí está por lo menos este ángel caído que decimos Satanás y sus demonios están en esa presencia. Y además pueden ser seres humanos caídos. Eso no sabemos como iglesia, porque la iglesia nunca anunció a una persona condenada, solo a personas salvadas. Los que decimos son santos y las multitudes además de ellos. Eso significa mucho para nuestra esperanza, pero no significa que no importa las decisiones que tomamos en la vida. Toda la enseñanza de la Iglesia, de la ética y de la moral, significa tomar las decisiones correctas y buenas en todos los actos de nuestra vida. Pero con el Señor a nuestro lado, el Señor resucitado, no tenemos
nada de temer. Tenemos que verdaderamente ser alegres, especialmente por este regalo de la vida eterna. Y eso estamos celebrando este día y toda la semana ahora que llamamos el octavo de la Pascua, porque la fiesta es tan grande que necesitamos una semana entera para celebrar. Por eso deberíamos ahora saludarnos con feliz Pascua, porque eso es la Pascua. La Pascua no empieza en el Domingo de Ramos, eso es la Semana Santa. Ahora estamos en el tiempo de Pascua. Por eso deberíamos ahora, en el fondo, celebrar con vacaciones. En todo caso, deseo a todos ustedes felices Pascua y comparto con ustedes la alegría de la resurrección, la alegría de la vida nueva. Gracias.